Bueno, vamos a ver ahora algunos problemas del práctico de óptica ondulatoria. Vamos a empezar con el problema número 1. Acá tenemos un frente de onda plano de luz monocromática que incide sobre un par de rendijas muy estrechas, separadas 0,15 milímetros entre sí. Se observa un patrón de franjas brillantes y oscuras sobre una pantalla ubicada a 2,5 metros de las rendijas. Sobre el patrón se mide la distancia entre el máximo central y el primer mínimo, que resulta ser de 0,38 centímetros. Entonces el problema me pide determinar la longitud de onda de las incidentes. Bueno, acá tenemos la distancia desde las rendijas hasta la pantalla de observación, que es 2,5 metros. Tenemos el distanciamiento entre las dos rendijas, que es 0,15 milímetros. Y tenemos la altura a la que se forma el primer mínimo con respecto al centro de la pantalla de observación, es decir, con respecto al máximo central. Acá tenemos los datos, los hemos transformado a metros para uniformizar las unidades. Y como nosotros tenemos la altura del primer mínimo, lo que vamos a hacer es, a partir de esa altura y de la distancia d grande, vamos a calcular el ángulo que ubica a ese primer mínimo. Entonces planteamos tangente del ángulo igual a la altura del mínimo dividido en la distancia desde las rendijas hasta la pantalla, y a partir de ahí sacamos el ángulo. Este es el ángulo que ubica al primer mínimo de interferencia. Entonces, como nosotros conocemos ese ángulo, ahora vamos a plantear la condición de mínimo, que sería d seno θ igual a m más 1/2 por la longitud de onda. Como se trata del primer mínimo, corresponde a m igual a 0. Entonces, teniendo el diámetro, digamos la distancia entre las rendijas, el ángulo que ubica al mínimo de orden 0, y sabiendo que se trata del mínimo de orden 0, de acá podemos despejar el valor de la longitud de onda. En este caso obtenemos una longitud de onda de 4,56 por 10 a la menos 7 metros, o 416 nanómetros, si lo transformamos a nanómetros. En el punto B del problema me dice, si en lugar de ese haz se enviase luz roja de 700 nanómetros de longitud de onda, ¿cuánto valdría la separación entre el máximo y el primer mínimo? Si nosotros observamos la condición de mínimo, a medida que aumenta la longitud de onda, si usamos por supuesto el mismo conjunto de rendijas, o sea que mantenemos la distancia d, cuando aumenta la longitud de onda, aumenta el ángulo que ubica al primer mínimo, a todos los mínimos. Entonces, al aumentar la longitud de onda, lo que va a pasar es que el patrón se va a ensanchar. El máximo central, en este caso, se ensancha y el mínimo me va a dar más arriba. Eso es lo que vamos a observar ahora cuando resolvamos esto. Entonces, en el punto B, la longitud de onda es 700 nanómetros. Tenemos el mismo sistema de rendijas distanciadas 0,15 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es primero plantear la condición de mínimo y obtener el ángulo en el que se va a producir ese mínimo con la nueva longitud de onda. Usamos la misma distancia entre rendijas, se trata del mínimo de orden 0, entonces para la nueva longitud de onda vamos a calcular el ángulo. Y después, teniendo ese ángulo, vamos a plantear tangente de θ usando este triangulito rojo, de bordes rojos. Tangente de θ sería cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto es la altura a la que se va a formar el primer mínimo y el cateto adyacente es la distancia d grande. Entonces, como el ángulo lo hemos calculado acá arriba y tenemos la distancia d grande, de ahí podemos obtener la altura a la que se forma el primer mínimo con este tipo de luz. Y esa altura me da 0,58 centímetros. Hacemos ahora el problema número 2. En este problema me dicen, en un experimento se hace incidir luz láser cuya longitud de onda es 632,8 nanómetros sobre dos rendijas estrechas y se obtiene un diagrama de interferencia en una pantalla ubicada a 3 metros de aquellas.
en este diagrama los máximos distan entre sí 1,20 milímetros. Es decir, la distancia entre dos máximos sucesivos es de 1,20 milímetros. Esa va a ser, por ejemplo, la distancia entre el máximo central y el máximo de orden 1. Entonces, lo que vamos a hacer primero es razonar con este triángulo. Como en este triángulo nosotros conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, vamos a plantear tangente. La tangente del ángulo que ubica al máximo de orden 1 es la altura del máximo dividida en la distancia d. La altura del máximo la conocemos, es 120 milímetros, 1,20 milímetros o 1,20 por 10 a la menos 3 metros. El cateto adyacente, que es la distancia desde las rendijas hasta la pantalla, es de 3 metros. Entonces, a partir de ahí podemos calcular el ángulo que ubica al primer máximo de este patrón, al máximo de orden 1. Y entonces ahora podemos plantear la condición de máximo, d cenotita igual a m lambda. En este caso lo que tenemos que calcular es la distancia entre las dos rendijas. El ángulo lo acabamos de calcular, ese es el ángulo que ubica al máximo de orden 1, entonces reemplazamos m igual a 1, conocemos la longitud de onda que lo transformamos a metros, y a partir de ahí fácilmente podemos despejar la distancia entre las rendijas, que en este caso me da 1,58 milímetros. Pasemos ahora al problema número 5. En este problema nos dicen, cuando luz azul con longitud de onda de 440 nanómetros incide sobre una sola rendija, las primeras franjas oscuras a ambos lados del máximo central están separadas 55 grados. Determine el ancho de la rendija. Entonces, lo que tenemos acá es luz monocromática que incide sobre una rendija, es decir, que en este caso se trata del experimento de Fraunhofer, con una sola rendija. El problema me dice que la distancia angular entre las franjas oscuras a ambos lados del máximo central es de 55 grados. Ese máximo central es la franja más brillante del patrón. Y la distancia entre los mínimos, entre esos dos mínimos adyacentes, es lo que determina el tamaño de esa franja brillante. Bien, entonces, como tenemos la distancia angular entre los mínimos, vamos a plantear la condición de mínimo. La condición de mínimo para el caso de una rendija era A por cenotita igual a m lambda. Pero cuidado, porque en esta expresión A es el ancho de la rendija. M es el orden del mínimo, lambda es la longitud de onda y tita es el ángulo que ubica al mínimo de orden M con respecto al centro de la pantalla. Entonces, para este mínimo, el ángulo no sería 55, sería la mitad de 55, porque el ángulo que interviene en esta ecuación se mide siempre con respecto al centro de la pantalla de observación. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a utilizar la condición de mínimo. A por el seno de la mitad de 55 grados igual a 1, porque estamos ubicando al mínimo de orden 1, por la longitud de onda que le hemos transformado a metros. Entonces, de acá podemos despejar el ancho de la rendija. Pasemos al problema número 7. En este problema me dicen, encuentre el ancho angular total del máximo central de un patrón de difracción producido por una sola rendija de ancho A, si A, el ancho de la rendija es 10 veces la longitud de onda, B, si el ancho de la rendija es 2 veces la longitud de onda, y si el ancho de la rendija es 1,1 veces la longitud de onda. ¿En qué condiciones es más importante el fenómeno de difracción? ¿Y en cuál de las tres situaciones se obtendrá un máximo más brillante? Bien, entonces lo que tenemos es un frente de onda plano que incide sobre una rendija y produce en la pantalla de observación un patrón. Lo que nosotros tenemos que determinar es el ángulo correspondiente al máximo central, es decir, la amplitud angular del máximo central.
El problema no me da el valor de la longitud de onda, pero sí me dice que en el primer caso el ancho de la rendija es 10 veces más grande que la longitud de onda. Entonces, si planteamos la condición de mínimo, A seno tita igual a m lambda, el ancho de la rendija lo podemos reemplazar como 10 veces la longitud de onda, y entonces la longitud de onda se me va a cancelar en ambos miembros de esta ecuación. Si nosotros queremos obtener el ángulo que ubica al primer mínimo, que sería el de orden 1, entonces reemplazamos m igual a 1. Y entonces el seno de tita sería 1 dividido en 10. Este 10 lo pasamos dividiendo. Y de ahí calculamos tita. Ese ángulo es el que ubica el primer mínimo con respecto al centro de la pantalla. Pero como a mí me pide el ancho angular del máximo central, sería el ángulo comprendido desde este mínimo hasta este otro, y por lo tanto sería el doble del ángulo tita. Entonces, cuando el ancho de la rendija es 10 veces mayor que la longitud de onda, el máximo central tiene un ancho angular de 11,5 grados. En el segundo caso, me dicen que el ancho de la rendija es el doble de la longitud de onda. Entonces volvemos a plantear la condición de mínimo, A seno tita igual a m lambda, reemplazamos el ancho como 2 lambda, como queremos ubicar al mínimo de orden 1, reemplazamos m igual a 1 y de nuevo lambda se cancela. En este caso el seno de tita me queda igual a 1/2, por lo que el ángulo que ubica el primer mínimo sería de 30 grados. Eso sería el ángulo que ubica el primer mínimo con respecto al centro de la pantalla. Por lo tanto, el ancho angular del máximo central, que sería de mínimo a mínimo, es el doble. En este caso, el ángulo es de 60 grados. Si repetimos el mismo procedimiento cuando el ancho de la rendija es 1,1 veces la longitud de onda, vamos a encontrar que el ancho angular del máximo central es más grande todavía. ¿Esto qué significa? Significa que a medida que nosotros tomamos una rendija más estrecha, cuyo valor se aproxime, digamos, cuyo tamaño se aproxime más al valor de la longitud de onda de la luz que incide, el patrón se agranda. Es como que el patrón se expande sobre la pantalla. Eso se debe a que cuanto más chiquitita es la rendija, la distorsión que sufre la porción de frente de onda que pasa a través de ella es mayor. Entonces, eso lo que hace es expandirlo al patrón sobre la pantalla. En el caso donde vamos a observar un máximo central más brillante es en el primer caso, porque ahí la energía que llega por unidad de tiempo se está distribuyendo en una zona más pequeña. Bien, con eso terminamos el problema 7 y pasemos por último al problema número 11. En este problema me dicen, ¿cuánto vale el radio de la mancha de difracción producida en la retina de un ave nocturna si su pupila circular tiene 5 milímetros de diámetro y el globo ocular tiene 15 milímetros de diámetro? Bien, lo que acá estamos representando, supongamos que esto representa el ojo del ave nocturna. La pupila no es otra cosa que una rendija de forma circular. Y, digamos, este ojo del ave nocturna está observando un objeto puntual lejano. El diámetro de la pupila me dice que es 5 milímetros. La imagen que el sistema óptico del ojo va a formar para este objeto puntual, esa imagen se va a formar sobre la retina. Como ya les había explicado en la teoría, si se cumplieran las condiciones de la óptica geométrica, si el objeto es puntual, la imagen también debería ser un punto luminoso sobre la retina. Pero como el frente de onda que llega al ojo se distorsiona al pasar a través de la pupila, se produce difracción. Entonces, en vez de una imagen puntual, lo que se observa es un patrón de difracción. Como la rendija es circular, ese patrón de difracción consiste en un disco muy brillante central y ese disco estaba rodeado por anillos oscuros y anillos brillantes. Pero la parte más importante del patrón es el disco central brillante. Y a eso es a lo que le llama la mancha de difracción, al disco que hemos llamado disco de Airy o el disco central. Entonces el problema lo que me pide es que determinemos el radio de esa mancha de difracción.
Bueno, entonces nosotros tenemos el diámetro de la pupila, que es 5 milímetros, lo transformamos a metros, el valor de la longitud de onda, que me lo da un poquito después el problema, es de 500 nanómetros, y el diámetro del ojo acá funciona como la distancia entre la rendija y la pantalla de observación, porque la pantalla de observación sería la retina, que es donde se va a formar el patrón de difracción. Lo que nosotros queremos hacer es, primero, usar la condición de mínimo que habíamos visto en la teoría para calcular en qué ángulo con respecto al centro de la mancha se va a formar el primer mínimo. Entonces, esa condición de mínimo era seno de tita igual a 1,22 lambda sobre D. Tenemos la longitud de onda, tenemos el diámetro de la rendija, que sería la pupila, y a partir de ahí podemos determinar el ángulo. Ese es el ángulo en el que se produce el primer mínimo de difracción. Pero yo lo que quiero es el radio de la mancha de difracción. No nos olvidemos que esto corresponde a una mancha circular luminosa. El radio sería la distancia desde el centro de ese círculo hasta el primer anillo oscuro, que sería el primer mínimo de difracción. Entonces, para sacar ese radio vamos a razonar con este triángulo que está marcado en azul. En ese triángulo nosotros acabamos de calcular el ángulo y tenemos el cateto adyacente. Por lo tanto, nos conviene plantear tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto sería el radio del disco de Airy que nosotros estamos buscando y que lo despejamos de acá. En este caso obtenemos un radio de 1,83 por 10 a la menos 6 metros o 1,83 por 10 a la menos 3 milímetros. Ese sería el ítem A. En el ítem B, el problema me pregunta, ¿distinguirá dos luciérnagas separadas entre sí 1 metro a 4 kilómetros de distancia? Longitud de onda de la luz emitida por las luciérnagas, 500 metros. Lo que me está diciendo el problema es que en vez de tener un objeto puntual, en este caso tenemos dos objetos puntuales. Por acá una luciérnaga y por acá otra. Pasemos entonces, acá tendríamos una luciérnaga y acá otra. Si las luciérnagas están muy cerca una de otra, los patrones, digamos, que se forman sobre la retina también van a estar muy cerca uno de otro y es posible que estén tan solapados que no los podamos distinguir. Nosotros habíamos visto que, de acuerdo al criterio de Rayleigh, la mínima separación angular entre las dos imágenes de difracción tenía que ser el ángulo correspondiente a la distancia entre un máximo y su mínimo, porque de esa forma el mínimo de uno de los patrones corresponde al máximo del otro patrón. Bajo esas condiciones apenas se pueden distinguir los objetos puntuales. Si la distancia angular entre los centros de los dos círculos de Airy es menor que ese valor, entonces son indistinguibles. Entonces lo que vamos a hacer es calcular a qué distancia mínima deberían estar las luciérnagas para que el ángulo subtendido por ellas corresponda al ángulo que me da, digamos, el criterio de Rayleigh, es decir, al ángulo que separa al máximo central de su primer mínimo. Ese ángulo lo habíamos calculado en el ítem anterior y nos había dado 6,99 por 10 a la menos 3 grados. Entonces, el ángulo que subtienden las imágenes es igual al ángulo que subtienden los dos objetos. Entonces, acá razonamos con este triángulo. En este triángulo yo sé que las luciérnagas están a una distancia de 4 kilómetros con respecto al ojo del ave. Conocemos el ángulo y queremos calcular esta distancia. Entonces, tangente del ángulo sería la distancia x sobre la distancia L, por lo tanto x sería L por tangente del ángulo. La distancia L expresada en metros sería 4 kilómetros, o sea 4.000 metros. Por la tangente del ángulo mínimo, eso nos da que la distancia mínima a la que deberían estar las luciérnagas es 0,49 metros.
Como las luciérnagas en realidad están ubicadas a una distancia que es más del doble de esta, una luciérnaga de otra está ubicada a 1 metro, eso va a hacer que la distancia angular entre las dos manchas de difracción también aumente y que sean perfectamente distinguibles por este ojo.